Vamos a hablar de La Libertad Avanza durante este programa. Estamos hasta las 3 en AM 1420 con vos. Pero hay una provincia que es muy interesante porque es muy interesante su gobernador. Y el gobernador es Alberto Beretilnec. Nosotros escuchamos hace un par de semanas un corte de audio cuando él hablaba sobre coparticipación. Capaz si tenemos tiempo lo podemos volver a escuchar con el invitado que nos está esperando, que es el intendente de la capital de la provincia. Y la capital de la provincia es Viedma, porque la provincia es Río Negro. Él es abogado, integró el gobierno municipal de Pedro Pesati, quien actualmente es el vicegobernador de Alberto Beretilnec, y se llama Marcos Castro. ¿Qué tal, Marcos? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. ¿Cómo estás? Un saludo a vos y a toda la audiencia. Muy bien, bueno, andamos, todo bien por acá. Para ir a la diaria de lo que le pasa, me imagino, a la persona que vive en Viedma, el gobierno de Milei en enero dijo, bueno, voy con tarifas y aumento de gas para mediados de marzo. Eso se pospuso. La semana pasada el ministro de Economía dijo, bueno, no es el momento todavía, vamos a ver si lo resolvemos para fines de marzo, y eso lleva todo a mayo. Y lo que quería era que le comentes a la audiencia, que es una audiencia en su mayoría capitalina de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que seguramente le debe repercutir y lo que le debe andar dando vueltas en la cabeza a aquella persona que vive en la provincia de Río Negro, o a la persona patagónica o al habitante de la ciudad de Viedma, que sabe que se le viene el invierno encima. Y además de venirse el invierno encima, se le vienen los aumentos de tarifas en gas. Y esto no solamente repercute en hogares, sino también en las pymes que tiene la provincia. Sí, totalmente. Siempre lo decimos que las decisiones que se van tomando, que obviamente tienen un impacto negativo, no es solamente en algunas provincias de la República Argentina. Ninguna provincia, ninguna ciudad está exenta de sufrir las consecuencias negativas de muchas decisiones que, a nuestro modo de ver, tendrían que haber tenido un debate previo, un consenso previo, no solamente con el tema tarifario, sino fundamentalmente con el tema transporte. Pensá que en Viedma nosotros tenemos una línea de transporte que viene sosteniéndose a través de acompañamientos nacionales y provinciales y también municipales, y ni bien asume el presidente Milei, y ya en la campaña electoral él había planteado que los subsidios se iban a eliminar. Para nosotros era un imposible ver esa situación, pero ni bien se asume, se toma la decisión, se ratifica esa postura, y hasta el día de la fecha no se han girado más los recursos correspondientes a un impuesto que todavía el gobierno nacional lo está percibiendo. Porque esto es importante también: cuando un vecino de Viedma, un vecino de Santa Fe, un vecino de Salta, un vecino de cualquier provincia de la República Argentina carga combustible, automáticamente en ese pago hay un porcentaje por litro de combustible que lo está pagando para el impuesto al combustible, que se debiera coparticipar a todas las provincias. Eso no está sucediendo, solamente se le está coparticipando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, generando un impacto totalmente negativo. 10.000 personas aproximadamente se trasladan en la ciudad de Viedma con el uso del transporte público de pasajeros, y la realidad es que ya en poco tiempo, en pocos días, vemos realmente con mucha preocupación que quizás el sistema de transporte tal cual lo conocemos no siga funcionando igual. Marcos. Y eso genera un impacto muy negativo por múltiples razones. Sí, te escucho. Te hago dos preguntas. Viedma no solamente compone la ciudad capital de la provincia de Río Negro, sino que también lo que se entiende y se empezó a trabajar fuertemente en la década de los 80, que es la comarca Viedma-Patagones, ¿no? Porque están pegaditos, cruzados a la ciudad más al sur de la provincia de Buenos Aires, que es Carmen de Patagones. Y lo que quería era preguntarte, el precio del boleto estándar de una persona que se quiere mover en esa comarca que comprende Viedma-Patagones, ¿actualmente de cuánto es? Actualmente hoy el boleto está en 420 pesos, que ha sido consecuencia de un incremento que hemos tenido en los últimos días, y seguramente durante el mes de abril, aproximadamente, quizás mayo, estamos evaluando un boleto más cercano a los 600 pesos. Lo que nosotros estamos haciendo es tratar de tener una tarifa sin subsidio, definir esa tarifa y después ir viendo de qué manera vamos acompañando para ir
teniendo una reducción de ese valor por el boleto estudiantil, para personas con discapacidad y un montón de situaciones que dentro de la concesión municipal existe y es esa obligación de la empresa poder garantizarlo. Pero más allá del valor, también la realidad del interior es muy distinta a la que se vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo tuve la posibilidad de haber estudiado en Buenos Aires, me formé en Buenos Aires, tuvimos nuestros hijos en Buenos Aires con mi mujer. Sí. Ambos arrancamos nuestra carrera allá, conocemos muy bien de qué se trata y decidimos volver a continuar nuestra vida en el interior, donde nacimos y donde creemos que nuestra vida y la de nuestros hijos puede ser mucho más acorde a nuestros requerimientos familiares. El tema es que hay mucho desconocimiento de cómo se vive en el interior. Hay mucho desconocimiento de cuáles son nuestras necesidades, por qué acá tenemos determinadas tarifas con otro impacto, por qué acá también tenemos una realidad totalmente distinta a la que pasa en el AMBA o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto que vos decías, nosotros somos una comarca que integra el sur de la provincia de Buenos Aires con el norte patagónico de la provincia de Río Negro. Tenemos un potencial tremendo, nuestras distancias son muy grandes. Ahora estábamos hablando que tenemos una reunión en algunos días con intendentes de la costa atlántica, que hemos constituido un foro de intendentes de la costa atlántica con Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Río Grande y Viedma. Estamos pensando en una reunión ahora en Comodoro Rivadavia, que es la segunda reunión, que la primera ya se hizo cuando fue el aniversario de Comodoro, en el marco también de estas discusiones y estos planteos que estamos haciendo en el gobierno nacional. Y la verdad que las distancias de acá son más de 1000 kilómetros y no tenés prácticamente poblaciones muy grandes. Viedma tiene su núcleo urbano más desarrollado en Bahía Blanca, que está a más de 200 kilómetros. Marcos, entonces hay muchas cuestiones que me parece que se tienen que conocer del interior también. La otra pregunta que quería también hacerte tiene que ver con un poco lo que sería la tarifa estándar de una familia tipo, mamá, papá, 2 nenes, y esa familia vietmiense, ¿cuánto tendría que, si viene el aumento del gas, incrementarse, y cuánto está más o menos pagando hoy en la tarifa de gas una familia vietmiense? Sí, bueno, mira, todavía están llegando los nuevos cuadros tarifarios, no solamente la tarifa de gas que miles de vietmenses tienen que ir afrontando, sino también la tarifa de energía, que es la más compleja. En Viedma funcionan instituciones públicas, porque no solamente las familias se van a ver afectadas, sino también todo lo que son las fuerzas vivas de la ciudad, todas las instituciones que trabajan desde bibliotecas populares, desde instituciones vinculadas a personas con discapacidad, desde clubes deportivos, asociaciones que tienen fines altruistas, es decir, toda la ciudad se va a ver afectada por tarifa de gas, por tarifa de energía, por boleto de combustible. Y lo más complejo es que no hay un proceso de debate, de discusión, donde uno pueda empezar a ir viendo cómo se organiza. Vamos a pensar de que el gobierno nacional decide tener una mirada respecto al transporte, por ejemplo, respecto a la energía, por ejemplo, determinada, una cuestión totalmente distinta a la que veníamos conociendo. Bueno, tienen la posibilidad de hacerlo, fueron elegidos por el pueblo y somos muy respetuosos de eso. Ahora, me parece que hay decisiones que se tienen que necesariamente poder discutir, poder hablar y poder buscar consensos. Nosotros producimos energía, la Patagonia produce energía que en muchos casos se utiliza a consecuencia de la generación que se hace en el interior con tarifa mucho más baja que la que pagamos nosotros que generamos esa energía. Entonces me parece que también hay el transporte, por ejemplo, el 93% de los subsidios se quedan en el interior, en el AMBA y en la Ciudad de Buenos Aires, y solamente un 1% vuelve al interior en el caso de la Patagonia. Entonces realmente hay comportamientos que siguen generando un centralismo político en la toma de decisiones que a nosotros nos preocupa mucho. Por eso celebramos que todos los gobernadores patagónicos se hayan reunido, hayan fijado postura, hayan solicitado también algunas revisiones al respecto, del gobernador de Neuquén, de Alberto Beretinec de Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Marcos, La Pampa. La pregunta que me parece que tendría que hacerte en este momento de la entrevista tiene que ver con el rionegrino, que sabe que a nivel nacional el gobierno de Alberto Beretilnec, que es uno de los gobernadores que más trabajan para que se lleven adelante diálogos, no sé si acuerdos, pero sí comienzos de diálogos. Esto se vivió totalmente en el entretiempo del Mega DNU, la ley Ómnibus. El rionegrino sabe que su gobernador está tratando
por eso es una persona política de tanta fuerza en la provincia, que dejó de ser gobernador, fue senador, volvió ahora a ser gobernador. Y vos sos parte de esa fuerza política porque sos intendente de Viedma, pero representás a Juntos Somos Río Negro, que es el partido que lidera Alberto Bretilnec. Ahora, el rionegrino sabe que se avecinan meses en donde el gobernador va a tratar de hacer todo lo posible para, por ejemplo, mejorar salarios de empleados estatales de la provincia en situaciones que van desde la seguridad hasta lo sanitario, pero que a su vez también en el día a día se ve cada vez más apretado porque el gobernador cuando viene a Buenos Aires no es escuchado fuertemente, tal vez es escuchado por Guillermo Francos, el ministro del Interior, pero esos diálogos con Guillermo Francos muchas veces terminan siendo no tan claros cuando las decisiones las termina tomando o el ministro de Economía Luis Caputo y en definitiva terminan recayendo en el presidente Javier Milei. ¿Cómo va a ser Juntos Somos Río Negro, vos como intendente, Pesati como vicegobernador, Alberto Bretilén como gobernador de la provincia, para no perder legitimidad social sabiendo que se avecinan meses en donde los reclamos de ustedes no son escuchados sin perder la fidelidad del votante? Y bueno, es un desafío muy complejo. Debe ser la etapa más difícil para gobernar de la República Argentina, sin dudarlo. Sin dudarlo. Yo acompañé a Pedro Pesati como jefe de gabinete cuando él fue intendente y tuvimos que gestionar una etapa muy difícil que fue la pandemia. Nosotros asumimos el 10 de diciembre del 2019 y a los pocos días teníamos una pandemia que era algo imposible de imaginarnos. Pudimos salir más fortalecidos que debilitados, y esto es totalmente distinto porque lo que reina es un contexto de incertidumbre tremenda. Entonces yo creo que el rionegrino, que nuevamente eligió a Alberto Bretilnec y a Pedro Pesati para que gobiernen la provincia de Río Negro porque tienen sobrados conocimientos y han hecho una gestión en la primera etapa muy pero muy disruptiva en función a la integración de la provincia de Río Negro y a un montón de fortalecimientos que la provincia logró. Me parece que el rionegrino sabe que cuenta con un gobernador que va a ir al frente, un gobernador que va a defender los intereses rionegrinos. De hecho, en el día de ayer Alberto envió un mensaje muy muy importante en relación a la salud pública, en cómo él entiende que tiene que generarse la cuestión en este entonces, que también plantea la responsabilidad que él tiene de poder hacer acuerdos salariales que se puedan pagar. Uno quisiera obviamente superar la inflación, uno quisiera que los trabajadores públicos tengan otra realidad, pero la verdad que uno tiene que también ser muy responsable de qué compromisos se asumen, tanto en cuanto se puedan pagar. ¿Cómo están conteniendo? ¿Cómo están conteniendo, Marcos? Porque yo sé que está habiendo como ya reclamos del sector, sí, bueno, la educación, del sector de la sanidad, sí, de Río Negro. Para responder tu primera pregunta, creo que el rionegrino lo sabe. Lo que pasa es que hay una cuestión muy compleja relacionada con los medios de comunicación, porque también el rionegrino consume medios de comunicación, redes sociales, donde escuchan a un gobierno nacional que permanentemente agrede y nos dice de que todos los problemas son consecuencia nuestra, y realmente ni la inflación, ni la escalada de tarifa, ni la quita de subsidios, ni ninguna de estas cuestiones son decisiones provinciales, y tampoco son decisiones ni responsabilidades provinciales. Son decisiones y responsabilidades del gobierno nacional que nosotros absolutamente tenemos nada que ver. Entonces, que nos carguen a las provincias la responsabilidad de un problema nacional vinculado con la inflación, con el déficit fiscal y un montón de cuestiones donde las provincias no tienen absolutamente nada que ver. Entonces me parece que poco a poco se empiezan a dar las necesidades de aclarar el contexto. Por eso creo que el mensaje de ayer de Alberto fue muy, muy clarificador, porque es muy difícil cuando permanente. Vos recordás que Javier Milei en la provincia de Río Negro ganó las elecciones, acá lo votaron a Javier Milei. Durante la campaña, por todas estas cuestiones. Durante la campaña no pisó Río Negro Javier Milei, ¿no? No, es más, muchísimas ciudades no conocen. Entonces yo también creo que ahí está gran parte de la, digamos, de cuál va a ser el objetivo de acá en adelante. Y ahora vuelvo con tu segunda pregunta. Lo que necesariamente, en el caso de los gobiernos locales, necesitamos es mejorar, profundizar y consolidar nuestra proximidad con el vecino, nuestra presencia permanente en la ciudad. Si algo necesitamos de acá en adelante es estar cerca de la gente, porque el estar cerca de la gente no es para dar una ayuda, sino para entender, para hacer un poco de docencia, para encontrarnos,
para explicar un poco cómo viene esta situación, porque hay un desconocimiento muy grande, hay un desconocimiento de la institucionalidad argentina. Cuando vos hablás con jóvenes o adolescentes y le explicás qué quiere decir un gobierno representativo, qué quiere decir un gobierno republicano, qué quiere decir un gobierno federal, que son los tres pilares fundamentales de nuestra institucionalidad, mucha gente no lo conoce. Por eso yo celebro que en este marco haya funcionado el contrapeso y la república en Argentina, cuando el poder legislativo, a través del rechazo al DNU y el no avance de la ley ómnibus, creo que ahí hubo un contrapeso y funcionó el equilibrio de poderes dentro de la república. Entonces yo creo que hay que ir por ese camino, hay que tener mucha presencia, hay que explicar cómo son las cosas, hay que también explicar al vecino que hay muchas cuestiones que no dependen ni de la ciudad ni de la provincia, y nosotros en ese caso profundizar y consolidar políticas públicas que ya tenemos hace varios años desarrolladas. Nosotros tenemos acompañamiento a la cuestión social a través de dos programas. Por un lado un programa que se llama Proa Viedma y por otro lado un programa que se llama A Comer. En el caso de Proa Viedma se acompaña a las familias con determinada vulnerabilidad con una tarjeta precargada para que puedan abastecerse de alimentos en todo lo que ellos consideren, no con un módulo de comida, sino con una tarjeta para que ellos puedan ir eligiendo donde puedan comprar su alimento. Y por otro lado, a los comedores, a los merenderos, a los espacios de contención, que son cada vez más, también le damos una tarjeta precargada, y lo que nos permite eso es, en tanto y en cuanto el recurso lo permita, ir fortaleciendo, ir incorporando más recursos a esas tarjetas, y de esa manera tenemos una presencia y una llegada, te diría, a toda la ciudad, a todas las instituciones que así lo necesitan. El problema es que no estamos llegando a cubrir las necesidades en función a un incremento de costos y a un incremento de precio, básicamente, del alimento, que es significativo. Entonces, con esto termino. Acá están las vacas, acá se alimentan, acá se faenan, y estamos en realidad en un complejo totalmente distinto. Acá tenemos una zona productiva, tenemos 25.000 hectáreas bajo riego, incorporada con una zona de secano. Entonces hay muchas cuestiones que no se conocen, y es ahora donde en esta crisis nosotros vemos una oportunidad de mirarnos hacia adentro, de evaluar y leer nuestro territorio, porque creo que en esta lectura y en esta intervención que tenemos que hacer sobre nuestro territorio productivo, quizás podemos empezar a ver una alternativa mucho mejor que la que estamos viendo en este momento. Bueno, Marcos, ha sido un placer hablar contigo. Era la primera vez que lo hacíamos. Yo hace algunos años anduve por ahí por Viedma, de pasada creo que a Madryn. Y claro, por Ruta 13, claro, para pasar por Viedma. Y me parece que es una ciudad bellísima, que sigue siéndolo, que ahora debe estar con las complicaciones sociales que vos estabas describiendo en esta charla, pero estaremos hablando durante el año. En este programa tenemos la intención, y por eso te buscamos. Siempre tuvimos la intención desde hace un tiempo a esta parte de hablar con intendentes importantes de la República Argentina, porque es como vos decís, desde Buenos Aires, si haces periodismo, me parece que si no te quedás nada más que arriba de la tribuna diciendo que somos federales, pero en realidad después cuando tenés que ejercer la profesión... Eso que acabas de decir, perdón que te interrumpa, pero hace un tiempo no muy lejano, hace algunos días, estábamos volviendo a leer y a interpretar el alcance y los conceptos que planteaba el Pacto de San José de Flores. Imagínate cómo estamos, imagínate el tiempo transcurrido, que volvamos a ver cómo el Banco de la Provincia de Buenos Aires, preexistente a la República Argentina, además tenía algunas posibilidades. Digamos, hay un montón de cosas que nosotros necesariamente tenemos que volver a evaluar. Y no quería dejar la nota sin antes también hacer un llamado para el conocimiento del interior del país. Viedma es una ciudad que está vista como una ciudad administrativa, como una ciudad que vive pura y exclusivamente del Estado, porque somos la ciudad capital de la provincia de Río Negro. Y nada de eso es verdad. Nosotros tenemos un río que atraviesa la ciudad, que a 20 kilómetros de Viedma desemboca y las playas más lindas de la República Argentina, desde Bahía Creek, Lobería, El Cóndor, una zona productiva de 25.000 hectáreas, donde hay cereales, no hay en la República Argentina mayor superficie implantada de avellanos como la que hay en Viedma. Y eso no se conoce, eso no se sabe. Entonces me parece que es también muy importante empezar a superar estas cuestiones. Sí, por eso vamos en un tiempo a ver si charlamos de nuevo, y bueno, te mando un abrazo y buen fin de semana, Marcos. Para mí un placer, gracias por el espacio, gracias por el abordaje que le dan a esta cuestión, a esta crisis y a este momento de la historia argentina que lamentablemente hay muchos retrocesos en muchas cosas, así que para nosotros, para el interior, es muy importante salir al aire con ustedes, que nos escuchen, que conozcan un poco más qué hablamos cuando hablamos de la Patagonia, qué hablamos cuando hablamos de Viedma, así que el agradecido soy yo y a disposición permanentemente. Marcos, un abrazo, gracias. Hasta luego. Chao. Quien está hablando con nosotros era Marcos Castro, quien es el intendente de Viedma.